Bienvenidos a Leyendas Yankees. Prepárate para un viaje a lo más oscuro de Florida, donde una esfera maldita que danza sola, catacumbas secretas bajo naranjales, susurros de espíritus en Casadaga y un árbol imposible en el puente de las 7 millas dejen un misterio que desafía la realidad. ¿Es un artefacto alienígena? ¿Un experimento militar? ¿O algo mucho más siniestro? Suscríbete y descubre la verdad que te helará la sangre. Empecemos. En la isla de Fort George, un rincón aislado al noreste de Jacksonville, Florida, donde los árboles susurran secretos antiguos bajo la niebla. La familia Betts vivía en una mansión imponente que los lugareños conocían como El Castillo. Antoine, un ingeniero de mente meticulosa, y Jerry, un artista con un alma inquieta, criaban a sus 6 hijos en un hogar donde la opulencia se entrelazaba con un aire de misterio. La vida en la isla era un remanso de calma, interrumpido solo por los sonidos del viento y el canto de las aves en los pantanos circundantes. Pero todo cambió en un día abrasador, cuando un incendio forestal devastó los terrenos boscosos de su propiedad, dejando tras de sí un rastro de cenizas y un descubrimiento que helaría la sangre de cualquiera. Mientras la familia evaluaba los daños, con el olor a humo aún impregnado en el aire, uno de los hijos, Terry, tropezó con un objeto que no parecía pertenecer a este mundo. Una esfera metálica de unos 20 centímetros de diámetro, con una superficie tan pulida que reflejaba el paisaje devastado como un espejo oscuro. Pesaba casi 10 kilos, una densidad imposible para su tamaño, y su tacto era frío, casi sobrenatural. La familia, fascinada, examinó la esfera bajo la luz mortecina del atardecer. No había marcas de fabricación, ni costuras, solo un triángulo grabado en su superficie, como una cicatriz de origen desconocido. Antoine, con su mente analítica, sugirió que podía ser una reliquia de los conquistadores españoles, tal vez una bala de cañón olvidada por el tiempo. Pero algo en la esfera, en su perfección inquietante, sugería que no era un simple artefacto histórico. La llevaron al interior del castillo, colocándola en el alféizar de la ventana de la habitación de Terry, donde la luz de la luna parecía hacerla brillar con un resplandor casi vivo. Al principio, la esfera parecía inofensiva, un trofeo curioso de su aventura en el bosque quemado. Pero una noche, mientras Terry rasgueaba su guitarra en la penumbra de su cuarto, un sonido extraño rompió el silencio. Era un zumbido grave, como un lamento que emanaba de la esfera. El sonido crecía con cada acorde, como si la música despertara algo dentro de ella. Terry, con el corazón latiendo con fuerza, acercó la guitarra a la esfera, y el zumbido se transformó en una vibración que hizo temblar el aire. Sus manos temblaban mientras dejaba la guitarra y miraba el objeto, que parecía observarlo desde su pedestal en el alféizar. Con un impulso mezcla de curiosidad y temor, Terry colocó la esfera en el suelo de madera. Lo que sucedió después desafió toda lógica. La esfera comenzó a moverse sola, rodando lentamente al principio, como si explorara la habitación. Luego, con una precisión inquietante, cambió de dirección, zigzagueando por el suelo, deteniéndose abruptamente y regresando hacia Terry, como si respondiera a un llamado invisible. Sus hermanos, alertados por los gritos de asombro, se reunieron en la habitación, observando con una mezcla de fascinación y miedo cómo la esfera danzaba en la penumbra. No había cables, no había imanes, no había explicación. Solo el movimiento imposible de un objeto que parecía tener vida propia. Los días siguientes se convirtieron en una obsesión para los Betts.
Cada miembro de la familia probó experimentos con la esfera, que ahora llamaban Oddball, en un intento de restarle importancia a su naturaleza perturbadora. Pero sus acciones solo profundizaban el misterio. En una ocasión, la colocaron sobre una mesa inclinada, esperando que rodara por la gravedad. Sin embargo, la esfera permaneció inmóvil, como si estuviera pegada a la superficie por una fuerza invisible. Cuando intentaban sacudirla, parecía resistirse, rodando en direcciones impredecibles, como si intentara escapar. En los días soleados, la esfera absorbía la luz del sol, calentándose hasta un punto que quemaba la piel al tocarla. Y lo más extraño, permanecía caliente durante días, como si almacenara una energía que no pertenecía a este mundo. Los rumores sobre la esfera maldita comenzaron a circular por Fort George. Los vecinos, que alguna vez consideraron a los Betts una familia excéntrica pero respetable, ahora los miraban con recelo. Algunos decían que la esfera era un artefacto de los antiguos habitantes de la isla. Otros susurraban que era algo mucho más siniestro, tal vez un regalo de seres que no caminaban bajo el sol. Un fotógrafo local, conocido por su escepticismo, llegó al castillo con la intención de desmontar lo que creía era una farsa. Pero cuando la esfera rodó ante él, cambiando de dirección sin motivo aparente y regresando a su punto de partida, su rostro palideció. No había truco, no había explicación. El hombre, temblando, tomó fotos que pronto aparecerían en un periódico local, desencadenando una tormenta mediática que los Betts no estaban preparados para enfrentar. Los teléfonos del castillo comenzaron a sonar sin cesar. Periodistas de todo el país querían ver la esfera, y los Betts, abrumados, apenas podían mantener el control. Pero lo que comenzó como una curiosidad, pronto tomó un giro más oscuro. Una noche, un automóvil negro sin placas estacionó frente a la mansión. Hombres de traje, con rostros inexpresivos y credenciales del ejército de los Estados Unidos, exigieron ver la esfera. Antoine, protector de su familia, se negó rotundamente. Pero los hombres no aceptaban un no por respuesta. Con tono frío, advirtieron que la esfera podía ser un explosivo sin detonar, un peligro para la familia y la comunidad. La presión era insoportable, y los Betts, temiendo represalias, finalmente accedieron a prestar la esfera a la Marina por 2 semanas. El contrato firmado por la Marina prometía identificar el objeto y devolverlo si no representaba una amenaza. Pero cuando la esfera salió del castillo, llevada en una caja acolchada bajo la vigilancia de hombres armados, una sombra de inquietud se cernió sobre la familia. No podían evitar sentir que habían entregado algo mucho más importante de lo que imaginaban. La esfera, con su triángulo enigmático y su movimiento imposible, había despertado algo en Fort George. Algo que atraía miradas desde las sombras y susurros en la noche. Y mientras el automóvil negro desaparecía en la carretera, los Betts no podían sacudirse la sensación de que habían perdido el control de un secreto que nunca debieron descubrir. La noche en que la esfera maldita abandonó el castillo, envuelta en una caja acolchada y escoltada por hombres de rostros pétreos en un automóvil negro sin placas, una quietud inquietante se apoderó de la mansión de los Betts en Fort George. La familia, reunida en el comedor bajo la luz titilante de una lámpara antigua, no podía evitar sentir que habían entregado algo más que un objeto. Antoine, con su mente de ingeniero, repasaba cada detalle del encuentro con los militares, buscando grietas en su lógica. Jerry, con su sensibilidad artística, percibía una energía perturbadora en el aire, como si la esfera hubiera dejado un vacío que palpitaba con preguntas sin respuesta.
Terry, el menor, apenas hablaba. Sus ojos fijos en la ventana donde la esfera había descansado, como si esperara que regresara por su propia voluntad. La Marina había prometido devolver la esfera en 2 semanas, tras determinar si era un artefacto peligroso. Sus palabras eran frías, burocráticas, pero había algo en el tono de los oficiales, un matiz de urgencia disimulada, que hacía que los Betts dudaran de sus intenciones. La advertencia sobre un posible explosivo sin detonar parecía más una excusa que una preocupación genuina. Mientras tanto, los rumores en Fort George crecían como maleza. Los vecinos susurraban sobre luces extrañas en el cielo la noche del incendio, y algunos afirmaban haber visto figuras encapuchadas merodeando cerca de la propiedad quemada donde se encontró la esfera. La isla, antes un refugio de calma, ahora vibraba con una tensión que nadie podía explicar. En las instalaciones secretas de la Marina, en un lugar que los Betts nunca conocerían, la esfera fue sometida a un escrutinio que desafiaba la comprensión humana. Los científicos militares, con batas blancas y rostros tensos, la colocaron en una cámara sellada, rodeada de instrumentos que zumbaban con un propósito desconocido. Las primeras pruebas confirmaron lo que la familia ya sabía. La esfera, de aproximadamente 20 centímetros de diámetro y casi 10 kilos de peso, estaba hecha de una aleación de acero inoxidable grado 431, magnética y resistente a temperaturas extremas. Pero había algo más. Los magnetómetros detectaron 4 polos magnéticos, algo imposible según las leyes de la física terrestre, y sus fluctuaciones eran impredecibles, como si la esfera respondiera a estímulos invisibles. Los rayos X, realizados en una sala blindada bajo estrictas medidas de seguridad, revelaron un interior aún más desconcertante. La carcasa de la esfera, de unos 2,5 centímetros de grosor, albergaba capas adicionales de acero, dispuestas de manera que desafiaba cualquier técnica de fabricación conocida. En el centro, un espacio hueco contenía esferas más pequeñas, conectadas por lo que parecían ser cables delicados, aunque no había evidencia de cómo se habían colocado allí. No había costuras, ni soldaduras, ni signos de intervención humana. Los científicos, desconcertados, murmuraban entre ellos, y algunos comenzaban a sospechar que estaban frente a algo que no pertenecía a este mundo. Pero no todos en la Marina estaban contentos con los hallazgos. Un oficial de alto rango, cuyo nombre nunca se reveló a los Betts, insistía en que la esfera debía ser clasificada como un secreto de Estado. Los rumores internos hablaban de un científico, el Dr. Williston, que afirmaba haber detectado ondas de radio emitiéndose desde la esfera, un fenómeno que no podían explicar. Más inquietante aún, Williston sugirió que la esfera contenía un elemento desconocido, con 140 protones, un número que desafiaba la tabla periódica moderna, que solo llegaba hasta 118. Sin embargo, las investigaciones sobre Williston y su misterioso Instituto Omega 1 no arrojaban resultados. Algunos especulaban que era un alias, un agente encubierto o incluso una figura inventada para desviar la atención. La duda flotaba en el aire como un veneno invisible. Mientras tanto, en Fort George, los Betts vivían en un estado de paranoia creciente. Los teléfonos seguían sonando, pero ahora las llamadas eran anónimas, con voces que preguntaban por la esfera en susurros o colgaban tras un silencio prolongado. Una noche, Jerry despertó sobresaltada, convencida de que había oído pasos en el tejado. Antoine revisó la casa, pero no encontró nada.
salvo una marca triangular idéntica a la de la esfera grabada en una viga del ático. La familia comenzó a evitar hablar del objeto en voz alta, como si temieran que las paredes mismas pudieran escuchar. Cuando las 2 semanas prometidas pasaron, un oficial de la Marina regresó al castillo con la esfera, acompañado por un convoy de vehículos militares. Pero algo estaba mal. El hombre, con ojeras profundas y un nerviosismo palpable, entregó la esfera con manos temblorosas. Las radiografías que traía contradecían los informes iniciales de la Marina, que afirmaban no haber podido penetrar el objeto. Ahora, las imágenes mostraban un interior hueco, con las esferas internas y los cables visibles. Pero algo en las fotos parecía manipulado. Los vets, desconfiados, examinaron la esfera. Seguía siendo pesada, seguía siendo magnética, pero algo en su brillo parecía apagado, como si hubiera perdido su alma. Terry, con el corazón en un puño, colocó la esfera en el suelo, esperando que rodara como antes. Pero permaneció inmóvil, inerte, como un cadáver de metal. La familia intentó todo: música, luz solar, incluso la sacudieron con fuerza. Nada. La esfera, que una vez había danzado con vida propia, ahora era un objeto sin misterio. Antoine, furioso, acusó a la Marina de haberla alterado, pero el oficial se limitó a murmurar que no había nada inusual, que la esfera era solo una curiosidad industrial. Sin embargo, sus ojos evitaban los de Antoine, y su partida fue apresurada, como si temiera quedarse un segundo más en el castillo. Los vets no podían dejar de preguntarse qué había sucedido en esas 2 semanas. ¿Había sido la esfera un artefacto alienígena, como sugerían los rumores? ¿O era, como insistía la Marina, una simple válvula de retención perdida por algún descuido industrial? La explicación oficial llegó meses después, en 1974, cuando la Marina afirmó que la esfera era un cojinete de bolas, similar a los usados en plantas químicas locales. Incluso el Miami Herald informó sobre una esfera idéntica encontrada en la misma área, identificada como parte de una válvula de una fábrica de papel. Pero los vets no estaban convencidos. La esfera que tenían ahora no era la misma. Había un pequeño corte en su superficie, casi imperceptible, como si alguien hubiera intentado abrirla. Y las radiografías, que mostraban un interior vacío, sugerían que algo había sido extraído. La especulación se apoderó de Fort George. Algunos creían que la esfera era un Foo Fighter, uno de esos misteriosos objetos luminosos avistados por pilotos durante la Segunda Guerra Mundial, capaces de movimientos imposibles. Otros, más escépticos, argumentaban que las historias de la esfera eran exageraciones, que los pisos desiguales del castillo hacían que rodara sola. Pero ninguna explicación podía justificar el zumbido, el calor, los polos magnéticos variables. Y luego estaba el doctor James Harter, un profesor de ingeniería que, tras examinar la esfera, respaldó la teoría de Wilson sobre el elemento desconocido. Harter, un hombre respetado, insistió en que la esfera contenía algo que la ciencia no podía explicar, algo que desafiaba las leyes de la naturaleza. El clímax de la historia llegó cuando el National Enquirer, un medio conocido por su sensacionalismo, ofreció una recompensa por pruebas de vida extraterrestre. La esfera fue enviada a un panel de expertos, incluido el astrónomo Dr. Hynek, un veterano del proyecto Libro Azul, el programa secreto del gobierno para investigar ovnis. Terry acompañó la esfera, pero durante su viaje recibió una llamada desesperada de su madre, quien afirmaba haber sufrido un accidente. Corrió a casa, solo para descubrir que Jerry estaba ilesa. La verdad era evidente. Alguien quería alejar a Terry de la esfera.
Cuando el objeto regresó, ya no era el mismo. No rodaba, no vibraba, no emitía ondas. Era una cáscara vacía, con un corte minúsculo y un interior desprovisto de sus misteriosas esferas internas. La familia Betts quedó devastada. Habían sido engañados, manipulados por fuerzas que no comprendían. La esfera, o lo que quedaba de ella, fue guardada en una caja fuerte, como un recuerdo de un misterio que nunca resolverían. Pero en las noches silenciosas de Fort George, los niños afirmaban escuchar un zumbido lejano, como si la verdadera esfera, la que había danzado bajo la luna, aún estuviera allí, oculta en las sombras, esperando el momento de revelar su verdadero propósito. Bajo la superficie de un naranjal olvidado, en las afueras de Mount Dora, Florida, yacía un secreto tan oscuro como los túneles que lo albergaban. Las catacumbas de Mount Dora, un laberinto subterráneo construido en la década de 1950, eran mucho más que un simple refugio contra la amenaza de una guerra nuclear. Este complejo de 5,000 pies cuadrados, escondido bajo la tierra húmeda y rodeado por el aroma dulzón de los cítricos, era un testimonio de la paranoia de una era y, quizás, de algo mucho más inquietante. Mientras la familia Betts lidiaba con las secuelas de la esfera maldita, a unas pocas horas de distancia, en Mount Dora, otro misterio comenzaba a entrelazarse con el suyo, como si un hilo invisible conectara los secretos de Florida. Mount Dora, una ciudad pequeña al norte de Orlando, no era famosa por sus colinas, pues apenas se elevaba a 184 pies sobre el nivel del mar, en una meseta que apenas merecía el nombre. Fundada a fines del siglo XIX, la ciudad había crecido como un refugio para cazadores, pescadores y amantes de la vida al aire libre. Con el tiempo, se convirtió en un lugar residencial, hogar de fábricas de fertilizantes y empaques de naranjas. Pero en su corazón seguía siendo un lugar donde los rumores viajaban más rápido que el viento. Fue en este contexto que, durante la Guerra Fría, 25 familias adineradas unieron sus recursos para construir las catacumbas, impulsadas por el temor a un apocalipsis nuclear y por una novela inquietante, Alas, Babylon, que imaginaba un colapso postnuclear en una ciudad ficticia inspirada en Mount Dora. El búnker era un prodigio de ingenio humano. Sus 5,000 pies cuadrados de espacio habitable incluían dormitorios, una clínica, una cocina, baños con sistemas de alcantarillado y hasta aire acondicionado con filtrado para proteger a sus ocupantes de la radiación. Había almacenes repletos de alimentos y combustible para sostener a 100 personas durante 6 meses, una sala de recreación para mantener la cordura y un arsenal con 10,000 rondas de munición y explosivos, como si sus constructores anticiparan no solo sobrevivir, sino luchar contra lo que quedara del mundo. Las catacumbas eran un hotel subterráneo diseñado para resistir la tormenta nuclear, un lugar donde los ricos planeaban esperar a que el fuego del apocalipsis se extinguiera antes de reclamar lo que quedara de la civilización. Pero las catacumbas no eran solo un refugio. Los rumores entre los pocos que conocían su existencia hablaban de experimentos secretos, de conexiones con agencias gubernamentales que operaban en las sombras. Algunos decían que el búnker había sido financiado parcialmente por fondos militares, los mismos que podrían estar interesados en objetos como la esfera de los Betts. La conexión no era evidente, pero los susurros sugerían que las catacumbas habían sido un lugar de pruebas, un laboratorio subterráneo donde se estudiaban artefactos de origen desconocido. La esfera,
con su comportamiento imposible y su composición enigmática, parecía encajar perfectamente en ese rompecabezas. En 1974, mientras los Betts lamentaban la pérdida de su esfera original, un periodista local, Bill Sebert, y un fotógrafo, Richard Slyen, obtuvieron permiso para explorar las catacumbas que habían sido selladas décadas atrás. Lo que encontraron fue un lugar en ruinas, consumido por el moho negro y las cucarachas que se arrastraban sobre latas de comida abandonadas. El aire era espeso, casi irrespirable, y las paredes parecían murmurar con ecos de un pasado olvidado. Las fotos que tomaron, publicadas en un artículo de 2006, mostraban un laberinto de habitaciones conectadas por pasillos estrechos, con muebles oxidados y tuberías que goteaban un líquido oscuro. Pero había algo más, algo que no incluyeron en su reportaje. Un símbolo triangular grabado en una de las puertas de acero, idéntico al que adornaba la esfera de los Betts. La presencia de ese triángulo desató una ola de especulaciones. ¿Era una coincidencia o había una conexión más profunda entre la esfera y las catacumbas? Los Betts nunca visitaron Mount Dora, pero los rumores de Fort George hablaban de un científico misterioso, el Dr. Williston, cuya supuesta investigación sobre la esfera había desaparecido sin dejar rastro. Algunos creían que Williston, o quienquiera que fuera, había trabajado en las catacumbas, analizando objetos como la esfera en un esfuerzo por desentrañar sus secretos. El Instituto Omega 1, la organización que Williston afirmaba representar, no aparecía en ningún registro oficial, lo que alimentaba las teorías de que era una fachada para operaciones clandestinas. Mientras tanto, en Fort George, los Betts seguían lidiando con las consecuencias de la esfera. Las llamadas anónimas no cesaban y ahora venían acompañadas de extraños sucesos. Luces parpadeantes en el horizonte, siluetas que se movían entre los árboles al anochecer, y un zumbido bajo que parecía emanar de la caja fuerte donde guardaban la esfera inerte. Terry, obsesionado, comenzó a investigar por su cuenta, recopilando recortes de periódicos y entrevistando a vecinos que afirmaban haber visto objetos similares en los pantanos de Florida. Uno de ellos, un anciano pescador, le habló de un avistamiento en los años 50, de una esfera brillante que flotaba sobre el agua antes de hundirse en el lodo. El pescador juraba que, desde entonces, los peces evitaban esa zona, como si temieran algo invisible. La conexión con las catacumbas se volvió más clara cuando Terry descubrió un artículo olvidado en una biblioteca local. Hablaba de un proyecto militar en Mount Dora durante la Guerra Fría, supuestamente relacionado con tecnología avanzada. El artículo no mencionaba la esfera, pero describía un laboratorio subterráneo donde se estudiaban materiales que desafiaban la ciencia conocida. Terry no podía evitar preguntarse si la Marina, que había devuelto una esfera vacía a su familia, había llevado el contenido original a Mount Dora. Era posible que las esferas internas, los cables misteriosos, estuvieran ahora en las catacumbas, escondidos bajo capas de tierra y secreto. La paranoia de los Betts creció cuando un extraño llegó a Fort George, un hombre de mediana edad que decía ser un historiador interesado en la esfera. Pero sus preguntas eran demasiado precisas, sus modales demasiado fríos. Cuando Antoine lo confrontó, el hombre desapareció sin dejar rastro, pero no antes de dejar una nota en la puerta del castillo. Un triángulo dibujado a mano, con las palabras «No busquen más». La familia, ahora al borde del colapso, comenzó a sospechar que estaban siendo vigilados. Los niños evitaban salir solos, y Jerry quemó todos los bocetos que había hecho de la esfera, temiendo que atrajeran más atención. En Mount Dora,
Los rumores sobre las catacumbas también se intensificaban. Un redditor anónimo, en una publicación que luego fue eliminada, afirmó haber encontrado la escritura de venta de la tierra donde se construyeron las catacumbas, fechada en 1954. Las coordenadas apuntaban a un naranjal en el lado oeste del lago Gert, un lugar que los lugareños evitaban sin saber por qué. Algunos decían que los árboles en esa zona crecían torcidos, como si la tierra misma estuviera maldita. Otros contaban historias de luces extrañas que emergían del suelo en las noches sin luna, acompañadas de un zumbido idéntico al que Terry había descrito. La conexión entre la esfera y las catacumbas seguía siendo especulativa, pero los indicios eran demasiados para ignorarlos. ¿Y si la esfera no era un artefacto aislado, sino parte de un proyecto más grande? ¿Y si las catacumbas, con su arsenal y sus laboratorios secretos, eran el lugar donde se guardaban los verdaderos secretos de la esfera? Los Betts, atrapados en su propia pesadilla, no tenían forma de saberlo. Pero una noche, mientras Terry revisaba las radiografías de la esfera, notó algo que había pasado desapercibido. Un patrón en el fondo de las imágenes, apenas visible, que parecía un mapa. Las líneas, difusas pero inconfundibles, apuntaban a un lugar al norte de Orlando, a Mount Dora. Con el corazón latiendo con fuerza, Terry decidió que debía actuar. Si la Marina había robado el verdadero poder de la esfera, si las catacumbas albergaban las respuestas, no podía quedarse de brazos cruzados. Pero el viaje a Mount Dora no sería fácil. Los rumores hablaban de guardias armados que patrullaban los naranjales, de cámaras ocultas y trampas para intrusos. Y luego estaba el triángulo, un símbolo que parecía perseguirlos, grabado en puertas, vigas y notas anónimas. La esfera maldita había abierto una puerta a un mundo de secretos, y los Betts estaban a punto de adentrarse en él, sin saber si encontrarían respuestas o algo mucho más peligroso. En la costa este de Florida, a unas 30 millas al norte de Orlando, se alzaba Cassadaga, un lugar donde el velo entre los vivos y los muertos parecía más delgado que en cualquier otro rincón del mundo. Este pequeño enclave, conocido como la capital psíquica de los Estados Unidos, no era solo una comunidad. Era un santuario para aquellos que creían que los espíritus hablaban, que los secretos del más allá podían ser desentrañados por médiums y videntes. Pero en 1974, mientras los Betts lidiaban con la pérdida de su esfera maldita y los rumores sobre las catacumbas de Mount Dora se intensificaban, Cassadaga se convirtió en el próximo capítulo de un misterio que parecía extender sus tentáculos por todo el estado. La esfera, las catacumbas y ahora este lugar de susurros espirituales estaban conectados por un hilo invisible, un enigma que amenazaba con consumir a cualquiera que se atreviera a seguirlo. Cassadaga no era un pueblo común. Fundado en 1894 por George Colby, un hombre que afirmaba haber ganado la habilidad de comunicarse con los espíritus tras un accidente en un lago congelado de Minnesota. El lugar era un refugio para espiritualistas. Colby, guiado por una visión de un espíritu nativo americano llamado Seneca, había llegado a Florida en 1875, encontrando en los bosques de West Volusia el lugar exacto que le habían mostrado en sus sueños. Allí fundó la Asociación de Campamentos Espiritualistas del sur de Cassadaga, un lugar donde médiums, curanderos y buscadores de lo oculto se reunían para explorar los misterios del alma. La comunidad, con su hotel, su templo dedicado a Colby, su biblioteca y sus casas de principios del siglo XX, era un museo viviente de creencias que mezclaban ciencia,
religión y filosofía. Pero en 1974, algo oscuro comenzó a moverse en las sombras de Casa Daga, algo que resonaba con el zumbido de la esfera de los Betts. Terry Betts, impulsado por la necesidad de encontrar respuestas, había descubierto el patrón en las radiografías de la esfera, un mapa que parecía apuntar a Mount Dora. Pero su investigación lo llevó más allá, hacia Casa Daga, cuando un recorte de periódico olvidado mencionaba a un médium de la comunidad que, en los años 50, había descrito un objeto metálico que cantaba con los muertos. La descripción era inquietantemente similar a la esfera. Un orbe de acero que vibraba con un zumbido sobrenatural, encontrado en un pantano cercano a Blue Springs Landing, el mismo lugar donde Colby había fundado Casa Daga. El artículo, amarillento por el tiempo, hablaba de un médium que había intentado contactar a los espíritus a través del objeto, solo para desaparecer poco después bajo circunstancias misteriosas. La conexión era tenue, pero suficiente para que Terry, con el corazón latiendo con una mezcla de miedo y determinación, decidiera viajar a Casa Daga. La familia Betts, agotada por las amenazas veladas y los extraños sucesos en Fort George, estaba dividida. Antoine, el patriarca, insistía en que debían dejar el misterio atrás, temiendo que su obsesión los destruyera. Jerry, sin embargo, sentía que la esfera había despertado algo en su hogar, una presencia que no podía ignorar. Los niños, especialmente Terry, estaban convencidos de que la respuesta a la esfera yacía en Casa Daga, en sus médiums y sus secretos ocultos. El viaje a Casa Daga fue un descenso a un mundo de sombras y susurros. Al llegar, Terry encontró un pueblo congelado en el tiempo, con casas victorianas de madera que crujían bajo el peso de los años. El aire estaba cargado de una energía extraña, como si cada calle estuviera impregnada de las voces de los que ya no estaban. En el templo de George Colby, un edificio modesto pero imponente, Terry se reunió con una médium anciana llamada Eleanor, conocida por su habilidad para contactar espíritus que otros no podían alcanzar. Eleanor, con ojos que parecían ver más allá de lo visible, escuchó la historia de la esfera con una calma inquietante. Cuando Terry describió el triángulo grabado en el objeto, los labios de la mujer se tensaron y un destello de reconocimiento cruzó su rostro. Eleanor llevó a Terry a una sala trasera del templo, un lugar lleno de velas parpadeantes y estanterías repletas de libros polvorientos. Allí, sacó un diario antiguo, escrito por un médium de los años 50, que afirmaba haber encontrado una esfera similar en los pantanos cercanos. Según el diario, el objeto emitía un zumbido que no solo vibraba en el aire, sino que parecía resonar con los espíritus. El médium, un hombre llamado Amos, había intentado usar la esfera en una sesión espiritista, convencido de que era un conducto para comunicarse con entidades de otro plano. Pero la sesión había salido mal. Amos describía visiones de figuras sin rostro, de un cielo lleno de luces parpadeantes y de un frío que le había quemado los huesos. Días después, Amos desapareció y el diario terminaba con una advertencia: no toquen la esfera, pertenece a ellos. El relato sacudió a Terry, pero Eleanor no había terminado. Le habló de rumores en Casa Daga, historias de médiums que a lo largo de los años habían sentido una presencia extraña en los bosques cercanos. Algunos decían que era el espíritu de Séneca, el guía de Colby, protegiendo el pueblo. Otros creían que era algo más antiguo, algo que no era humano. En los años 70, los avistamientos de luces en los pantanos se habían intensificado, coincidiendo con la aparición de la esfera de los Betts. Eleanor sugirió que la esfera podría ser un ancla,
un objeto diseñado para conectar este mundo con otro, y que su desaparición en manos de la Marina había perturbado un equilibrio delicado. La médium propuso realizar una sesión espiritista para contactar a los espíritus que podrían saber más sobre la esfera. Terry, aunque escéptico, aceptó, desesperado por respuestas. Esa noche, en una sala iluminada solo por velas, Eleanor y otros 2 médiums formaron un círculo con Terry. El aire se volvió pesado y un zumbido familiar comenzó a resonar, aunque la esfera estaba a millas de distancia, guardada en la caja fuerte de los Bets. Las velas parpadearon y Eleanor entró en trance, su voz cambiando a un tono grave y gutural. Habló de un círculo de metal que no pertenecía a la Tierra, de un propósito que los humanos no podían comprender y de una advertencia. Ellos están observando. No deben buscar más. La sesión fue interrumpida por un golpe en la puerta del templo. Cuando Terry abrió, no había nadie. Solo una nota en el suelo con un triángulo dibujado y las palabras «Dejen de buscar». El mismo símbolo, la misma amenaza que había perseguido a los Bets. Eleanor, pálida, le advirtió que no continuara. Pero Terry no podía detenerse. La conexión entre la esfera, las catacumbas y Casa Daga era innegable. Decidió que su próximo destino sería el Naranjal de Mount Dora, donde las catacumbas aguardaban, posiblemente con los restos de la verdadera esfera. Pero antes de partir, Eleanor le entregó un amuleto, una pequeña piedra tallada con un triángulo, y le dijo que lo protegiera de lo que acechaba en las sombras. Mientras Terry conducía hacia Mount Dora, los rumores de Casa Daga comenzaron a filtrarse al mundo exterior. Los médiums del pueblo reportaban sueños inquietantes, visiones de una esfera que flotaba sobre un pantano, rodeada de figuras sin rostro. Algunos creían que la esfera había despertado algo en Florida, algo que ahora buscaba vengarse por haber sido perturbado. En Fort George, los Bets seguían lidiando con fenómenos extraños. Luces que parpadeaban sin motivo, objetos que se movían solos en la noche, y un zumbido que parecía venir de todas partes y de ninguna. Jerry, cada vez más convencida de que la esfera había traído una maldición a su hogar, comenzó a pintar frenéticamente, creando lienzos llenos de triángulos y figuras oscuras que parecían observarla desde el lienzo. En Casa Daga, la comunidad espiritualista estaba dividida. Algunos médiums creían que la esfera era un regalo divino, un medio para comunicarse con un plano superior. Otros, como Eleanor, temían que fuera un artefacto de algo mucho más siniestro, algo que los humanos no estaban destinados a tocar. La reputación de Casa Daga como un lugar de poderes psíquicos solo alimentaba las especulaciones. Los residentes, muchos de los cuales vivían en casas centenarias que parecían susurrar secretos, reportaban un aumento en las manifestaciones espirituales, sombras que se movían sin fuente, voces que hablaban en lenguas desconocidas, y un frío que se filtraba en los huesos, incluso en las noches cálidas de Florida. Terry, ahora en camino a Mount Dora, no podía sacudirse la sensación de que estaba siendo seguido. En los espejos retrovisores de su auto, veía destellos de luces que desaparecían al mirarlas directamente. Su mente estaba llena de preguntas. ¿Qué habían encontrado realmente los Bets en aquel incendio? ¿Por qué la Marina estaba tan desesperada por controlar la esfera? Y, lo más importante, ¿qué había en las catacumbas que justificaba tantas amenazas y secretos? El amuleto de Eleanor colgaba de su cuello, un recordatorio de que el peligro no era solo físico. Algo o alguien no quería que descubriera la verdad. En los confines más remotos de Florida, donde el océano abraza los cayos con una mezcla de belleza y amenaza,
se extendía el puente de las 7 millas, una arteria de concreto que conectaba el continente con un mundo de islas suspendidas entre el cielo y el mar. Este puente, construido sobre las ruinas del antiguo ferrocarril de ultramar, era más que una vía de transporte. Era un lugar donde lo imposible parecía posible, donde un árbol solitario, conocido como Fred, desafiaba la lógica al crecer en las entrañas de una vía ferroviaria abandonada. Pero en 1974, mientras Terry Betts se adentraba en los secretos de la esfera maldita, las catacumbas de Mount Dora y los susurros de Casa Daga, el puente de las 7 millas se convirtió en el escenario final de un misterio que amenazaba con consumir todo lo que tocaba. La esfera, las catacumbas, Casa Daga y ahora este lugar remoto estaban entrelazados por un enigma que palpitaba con un propósito oscuro. El puente de las 7 millas, que unía Knight's Quay con Little Duck Key, era un testimonio de la ambición humana. Construido en los años 30 sobre los restos del ferrocarril de Henry Flagler, destruido por el huracán del Día del Trabajo de 1935. El puente era una maravilla moderna que llevaba a los viajeros a través de un paisaje de aguas turquesas y horizontes infinitos. Pero junto a él, como un eco del pasado, corrían los restos del ferrocarril original, un esqueleto de acero y arena que albergaba a Fred, un pino australiano que había brotado en una cercha llena de excremento de pájaro. Fred, apodado así por los lugareños, era más que un árbol. Era un símbolo de resiliencia, un faro de esperanza en una región castigada por tormentas y olvido. Sin embargo, en el contexto de la esfera de los Betts, Fred comenzaba a parecer algo más. Un guardián de secretos, un marcador de algo que no debía ser encontrado. Terry Betts, agotado por su viaje a Casa Daga y perseguido por las advertencias de Eleanor, la médium, llegó a Los Cayos con un mapa dibujado a partir de las radiografías de la esfera. Las líneas, apenas visibles, apuntaban a un lugar cerca del marcador de milla 41 o 42 del puente de las 7 millas, donde las viejas vías del ferrocarril eran accesibles solo por barco o helicóptero. La nota anónima con el triángulo, idéntica a las que habían aparecido en Fort George y Mount Dora, lo había convencido de que el misterio de la esfera no terminaría en las catacumbas. Algo o alguien quería que encontrara respuestas aquí, en este lugar donde la tierra y el mar se fundían en una frontera incierta. El viaje al puente no fue fácil. Harry alquiló un pequeño bote en Marathon, guiado por un pescador local que, al escuchar su destino, lo miró con recelo. «Nadie va a esas vías», dijo el hombre, con la voz quebrada por años de sal y sol. «Hay cosas allí que no deberías molestar». Terry, con el amuleto de Eleanor colgando de su cuello, ignoró la advertencia. Pero no pudo evitar notar las luces parpadeantes en el horizonte mientras navegaba hacia las viejas cerchas. El agua estaba inusualmente quieta, como si el océano mismo contuviera el aliento. Al llegar a las vías abandonadas, Terry encontró a Fred, un árbol pequeño pero robusto, con raíces que se aferraban a la arena incrustada en el acero. La imagen era surrealista. Un pino creciendo en un lugar donde nada debería prosperar, iluminado por la luz plateada de la luna. Pero lo que llamó su atención no fue el árbol, sino una marca en la cercha cercana. Un triángulo grabado, idéntico al de la esfera, las catacumbas y la nota de Casa Daga. El corazón de Terry se aceleró. Se acercó, tocando el símbolo con dedos temblorosos, y sintió un zumbido familiar, el mismo que había emanado de la esfera en su habitación. Pero este zumbido no venía del acero. Venía de debajo, del agua oscura que lamía las bases de las cerchas.
Los lugareños de Los Cayos contaban historias sobre Fred, diciendo que era un símbolo de esperanza, decorado cada Navidad por un grupo de voluntarios conocido como los Elfos de Fred. Pero también había rumores más oscuros, susurros de pescadores que evitaban las aguas cercanas al árbol. Decían que las luces que a veces se veían en el horizonte no eran barcos, sino algo más, algo que flotaba sin moverse, que observaba desde la distancia. Algunos creían que Fred no era solo un árbol, sino un marcador, un punto de referencia para algo escondido bajo el agua, algo que la Marina podría haber sabido cuando se llevó la esfera de los Betts. Terry, impulsado por una mezcla de miedo y obsesión, decidió bucear bajo las cerchas. Equipado con un equipo prestado, se sumergió en las aguas frías, donde la luz de la luna apenas penetraba. Lo que encontró lo dejó sin aliento. Una estructura metálica, parcialmente enterrada en el fondo marino, con la misma aleación brillante que la esfera de los Betts. Era más grande, mucho más grande, con múltiples triángulos grabados en su superficie. No había óxido, no había coral adherido, como si el tiempo no pudiera tocarla. Y entonces lo sintió. Un zumbido que reverberaba en su pecho, idéntico al de la esfera, pero más fuerte, más profundo, como si viniera del corazón mismo de la tierra. De vuelta en Fort George, los Betts estaban al borde del colapso. Las luces parpadeantes en su propiedad se habían intensificado, y Jerry juraba haber visto una figura sin rostro observándola desde el bosque. Antoine, desesperado, había contratado a un detective privado para investigar las conexiones entre la esfera, las catacumbas y Cassadaga. Pero el hombre desapareció tras una semana, dejando solo una nota con un triángulo dibujado. La familia vivía en un estado de paranoia, con las puertas cerradas y las cortinas corridas, temiendo que la esfera hubiera desatado algo que no podían controlar. En Los Cayos, Terry emergió del agua, temblando no solo por el frío, sino por lo que había visto. La estructura bajo las cerchas no era un naufragio, no era un resto humano. Era algo más, algo que conectaba la esfera, las catacumbas y los susurros de Cassadaga. Decidió regresar a la superficie y tomar fotos, pero cuando intentó usar su cámara, esta falló, como si una fuerza invisible la hubiera desactivado. En su lugar, dibujó lo que había visto: un objeto masivo, cubierto de triángulos, con un zumbido que parecía llamarlo. Los rumores sobre el puente de las 7 millas comenzaron a crecer. Pescadores reportaban avistamientos de luces bajo el agua, y un grupo de buzos afirmó haber sentido un frío sobrenatural cerca de las cerchas. Algunos conectaban estas historias con el arrecife Neptune Memorial, un mausoleo submarino a pocos kilómetros de distancia, construido como una réplica artística de la Atlántida perdida. Pero el arrecife, con sus corales y vida marina, parecía un lugar de vida, mientras que las cerchas de Fred exudaban una energía de muerte, de secretos enterrados que no querían ser desenterrados. Terry regresó a Cassadaga, buscando a Eleanor para contarle lo que había encontrado. Pero la medium, ahora frágil y temerosa, se negó a hablar. «Lo que encontraste no es para nosotros», dijo, con los ojos llenos de un terror que no explicaba. Le pidió que destruyera sus dibujos, que olvidara lo que había visto, pero Terry no podía. La esfera, las catacumbas, Cassadaga y ahora el puente formaban un rompecabezas que lo obsesionaba. Cada pieza parecía gritar que la verdad estaba cerca, pero también que el precio de descubrirla podría ser demasiado alto. En Fort George, los Betts recibieron una última visita. Un hombre sin rostro, o al menos eso juraban los niños, dejó una caja en la puerta del castillo. Dentro había una esfera idéntica a la que la Marina les había devuelto,
pero con una diferencia. Vibraba ligeramente, y el triángulo grabado parecía brillar con una luz propia. Junto a la esfera, una nota. No busquen más. Ellos saben. Los Betts, aterrorizados, escondieron la esfera en las profundidades del castillo, pero el zumbido no cesaba. Cada noche resonaba en sus sueños, un recordatorio de que el misterio no había terminado, de que algo o alguien aún los observaba desde las sombras del cosmos.